Como todos los martes a esta hora, Maite Ramos, ella es presidenta de movilidad de Coparmex de la Ciudad de México, colaboradora permanente de este espacio, pues está con nosotros para platicar de temas en donde otros lugares o en otros medios no se les da el tiempo necesario, más que cuando hay contingencia ambiental o aumento de tarifas. ¿Cómo estás, Maite? Exacto, muy bien, Héctor, un gusto estar aquí. ¿De qué platicamos hoy? Pues mira, como bien lo dices, pocas veces damos espacio para hablar de las cosas buenas que pueden suceder dentro del caos que tenemos en materia de movilidad, no solamente en la ciudad, sino en todo el país, ¿no? Pero bueno, hoy se presentó el libro conmemorativo del 10º aniversario de Metrobús y creo que merece la pena hablar un poquito de él porque, si quieres te lo paso para que lo veas. Si bien Metrobús está cumpliendo ya 11 años, los cumplió en junio, porque hay que recordar, inició operaciones en junio del 2005, ya se cumplieron 11 años, había habido un retraso en la publicación. Y habría que decir varias cosas, además de que el libro merece la pena porque documentar la historia no es algo que normalmente hagamos. Tiene unas fotografías muy interesantes y tiene unos datos de cómo ha crecido el sistema. Y me gustaría, si estás de acuerdo, puntualizar algunas cosas. Dime. Para quien no se acuerda, Metrobús surge hace 11 años, y de hecho tardaron más o menos 2 años en ponerse de acuerdo, en cuál era el sistema o qué era lo que había que hacer para mejorar la movilidad. Y generalmente cuando esto sucede se tiende a pensar en tranvías, en trenes, en metros y no alcanzan a veces los recursos. Y se decidió por Metrobús porque era la opción técnica y financiera que podía resultar viable. Y creo que a más de uno sorprendió el resultado. ¿Por qué? Porque de entrada ir a Insurgentes era todo un reto. Claro. Recordarás las obras, la gente estaba molesta, estaba enojada. Y cuando 10 años después, 11 años después, ves que el 17% de los usuarios tiene auto y deja el auto en su casa. Y esto significa más o menos 170,000 viajes que se dejan de hacer en coche. Nos hace sentido con lo que hemos estado viviendo en los últimos meses y es un ejemplo claro de cómo cuando tomas decisiones que pueden realmente resultar efectivas, puedes contribuir en el mediano y en el largo plazo a alternativas de movilidad eficientes para la gente, ¿no? Sin duda creo que lo que se ha hecho en Metrobús desde por primera vez tener inversión privada, ¿no? No sacarle la vuelta al miedo de que entre un inversionista o un privado, en este caso a operar transporte público con reglas claras, con un organismo operador, cosa que no se hace en el Estado de México, por ejemplo. En el Estado de México el gobierno dentro de la concesión asume que ellos se van a autorregular, por eso Mexibus tiene tanto problema en el tema de regulación, contrario a algo que se hizo bien en Ciudad de México, hay que reconocerlo. También creo que ha habido una continuidad en la parte administrativa y de dirección de Metrobús y que tiene una cabeza mucho más técnica que política, cosa que a lo mejor también puede tener sus desventajas a la hora de las grillas que se pueden dar en la ciudad. Pero creo que la continuidad técnica que ha tenido ha sido algo que también ha sido muy bueno. Y también que han mejorado las cosas que en un momento no se hicieron bien de inicio. Y ponen un ejemplo en el libro muy interesante de las estaciones que se hicieron en principio en la línea 1 en Insurgentes, que eran como muy cerradas, muy oscuras, muy pesadas, y cómo han ido haciendo unas estaciones más ligeras, con mucho cristal, donde son mucho más iluminadas y mucho más seguras para la gente. Y cómo esto ha tenido ciertas ventajas. Ha crecido, sí, de 20 kilómetros que se inauguraron, hoy tenemos 125, pero si hacemos el contraanálisis, pues por ejemplo, en esta administración nos habían ofrecido 100 kilómetros. Lamento decirles que no vamos a llegar ni a la mitad, ¿no? Porque hemos inaugurado la línea 6, vendrá la 7, si bien nos va, no creo que lleguen a la 8, por más que ya la hayan prometido, pero bueno, ojalá tuviéramos más. ¿A qué voy? Creo que tendríamos que ir con estos resultados positivos a crecer a un ritmo mucho más acelerado. Sí. 1, 2, creo que los operadores, las empresas, el recaudo, el prepago, que fueron los primeros en meter el tema del recaudo centralizado, donde ya no es yo me llevo el dinero a mi bolsa y entonces decido cuándo le doy mantenimiento a un autobús, sino que hay unas reglas de operación, unas reglas claras del juego y sacas el dinero de circulación para meterlo a un fideicomiso con reglas claras. Creo que eso también ha venido a dar certidumbre. Pero vive de la tarifa.
de los 6 pesos que hoy te cuesta viajar en Metrobús. Y entonces retomamos el tema de si es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces de repente empezamos a ver que efectivamente los primeros autobuses empiezan a volver viejos, empiezan a tener, hombre, sí, tenemos 170,000 toneladas de CO2 menos por las buenas unidades, pero si no invertimos y si no entramos a discusiones como el tema del subsidio, sí, todo el subsidio debe ser para el metro, o si, en este caso, sistemas como Metrobús o cualquier otro, necesita también tener un tema de subsidio o una discusión de tarifa diferenciada, por ejemplo. Sí. Pero no le quiere entrar el gobierno de la Ciudad de México a eso. No, porque entramos en un tema de falsa izquierda donde todo tiene que ser parejo para todos, ¿no? Cuando no necesariamente tendríamos todos que pagar la misma tarifa por utilizar el transporte público. Te estoy escuchando con atención, sin duda también, al igual que las personas que nos siguen a nivel nacional e internacional aquí en el Financiero, Maite. A ver, no hay duda de que este sistema de transporte es uno de los más eficientes en la Ciudad de México, probado a nivel internacional. Sin duda. No es suficiente. No, necesitamos más. Necesitamos más. ¿Qué se hace para que sea suficiente? Recursos y voluntad política. Exacto. ¿Por qué no se cumplen las promesas de tener más Metrobús cuando se había mencionado en época de campaña y casi al inicio de las administraciones? Y estoy hablando claramente la del doctor Mancera, a quien le mandamos saludos. ¿Por qué no? Porque no conviene, se acaban los recursos, no, se dirigen a otros lados, ¿por qué? Mira, te pongo un ejemplo muy claro, y ya lo platicamos aquí en algún momento, el distribuidor vial, el deprimido de Mixcoac, que más o menos el presupuesto son 6,500 millones de pesos para beneficiar a un porcentaje muy bajo de automovilistas. Con eso podías haber hecho 3 o 4 líneas de Metrobús en infraestructura, ¿no? Que es, digamos, lo que pone el gobierno en recursos. Sí. Falta de recursos, a lo mejor es que los estamos destinando nuevamente en esta regla del 80-20, donde el 80% de los recursos se va a infraestructura para el automóvil, más segundos pisos, más pasos a desnivel, más pavimentación, menos inversión en transporte público. ¿Es más caro, Maite? El Metrobús es mucho más barato que una línea de metro, por mucho, pero por mucho. Desde la construcción hasta la operación. ¿De un deprimido o un segundo piso? En el caso del deprimido, con ese mismo dinero podías haber construido 3 líneas de Metrobús. Es importante. Atendiendo a muchas más personas. Hoy Metrobús mueve 1.2 millones de personas. ¿Cuánta gente te gusta que vaya a usar el deprimido de Mixcoac si lo llevamos a número de autos y una ocupación promedio de 1.2 personas por auto? Es mucho menos. Pero cuando doy contratos para hacer construcciones, eso puede beneficiar más a alguien. No quiero hablar en alguien en particular porque no tengo aquí los datos, pero eso puede beneficiar más a una administración. Sí, y está comprobado que tema de inversión en infraestructura de este tipo, no solamente en la Ciudad de México, en muchos gobiernos ha estado relacionado con triunfos electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ve la obra y entonces siente que pues, por lo menos hay dinero que está invertido ahí. Muy bien. ¿Cuál sería la conclusión, Héctor? Creo que necesitamos apostar por este tipo de sistemas de transporte en el corto, mediano y largo plazo, y que el Metrobús de hoy no tenga los problemas que el metro ya tiene. Claro, es decir, por supuesto, que no tengamos, viejo. Que no sea el Metrobús, el metro de los próximos 10 años. Entiendo. Y entonces tengamos otra vez problemas de mantenimiento, de falta de unidades, de falta de servicio, de falta de capacitación, porque entonces los sistemas troncales de transporte, que son los que mueven a más personas y los que además tendríamos que fortalecer si realmente queremos dejar de tener contingencias como la que acabamos ya nuevamente de tener, a pesar de que no haya afectado a todos los automóviles, ¿no? Entonces tenemos que empezar a invertir hoy y tenemos que mantener y entender que los sistemas de transporte son como los hijos. No es que tú nace tu hijo y ya lo dejas. No implementas el sistema de transporte y se mantiene solo. Lo tienes que ir cuidando. Y si se enferma, le das la medicina. Muy bien. Muy bien, Maite, muchas gracias. Tenemos un secretario de Movilidad o de Transporte aquí en la Ciudad de México, ¿sí, verdad? Con muchísimo gusto, @Maite Ramos G, sí y @C de Movilidad. Me voy a responder. Y sí lo @Comparmex, CDMX, y con mucho gusto. ¿Por qué no quieres decir que tenemos un secretario de Movilidad? Tenemos un secretario de Movilidad. Claro, se llama Héctor Serrano. Serrano. Sí. No estuvo el día de hoy en la presentación del libro. ¿Por qué? Se le extrañó. Hubiera estado bueno. Mandó representante, pero no estuvo. Muy bien, bueno. No se lo pierdan, es un muy buen libro y merece la pena. Bien, bueno, pues habremos de consultarlo entonces. De este lado, ahora sí. Maite, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Maite, nos vemos vamos el con próximo nosotros. martes.